Me llamaron una vergüenza, decían que era una advertencia con patas. La hija que voló demasiado alto y luego desapareció entre la humillación. En Navidad ponían un plato para el perro de mi hermana, pero no para mí. En la graduación de mi sobrina repartieron programas con todos los nombres excepto el mío. Y cuando mi madre dijo a los vecinos que era una especie de administrativa, lo hizo con esa sonrisa. Esa que finge compasión mientras te atraviesa el alma. La verdad es que nunca dejé de trabajar, solo me desvanecí porque era la única manera de seguir con vida. Pensaron que había tirado la toalla. Pero lo único que dejé atrás fue la necesidad de su aprobación. Así que cuando el nuevo novio de mi hermana llegó a esa barbacoa familiar de alto, mandíbula marcada, polo impecable de la agencia, y me miró como si fuera parte del decorado, no me inmuté. Hasta que él sí entrecerró los ojos. Se acercó y susurró: espere, directora Delgado. Señora, serví bajo su mando en Lenly, las pinzas que tenía en la mano casi se me cayeron. El rostro de mi madre se volvió pálido, la botella de cerveza de mi padre se detuvo en el aire, y por una vez, solo por una, nadie supo qué decir. Porque la hija que despreciaron era la directora que los superaba a todos. Me llamo Elena Delgado. He llevado muchos títulos en silencio: soldado, analista, estratega y durante un tiempo, directora de una división de la que el público nunca oye hablar. Pero antes de compartir mi historia contigo, me encantaría saber que estás aquí conmigo. Déjame un hola en los comentarios para saber que me escuchas o dime desde dónde me ves. Me encanta saber hasta dónde puede llegar mi historia. Y si esta historia toca tu corazón, considera suscribirte. Ayuda a que historias como la mía sean escuchadas. Historias de fuerza enterradas en el silencio. Gracias. Y ahora, déjame contártelo todo. Estaba sentada sola en mi piso en Zaragoza, bañada por el resplandor suave de la lámpara del escritorio. El único sonido era el zumbido lejano del tráfico, amortiguado por capas de cristal y distancia. Mi antigua placa del CNI yacía en el cajón junto a mí, medio cubierta por una bufanda que no usaba desde hacía años. Hacía una eternidad que no miraba esa placa, pero esa noche reflejó la luz de forma especial. Como desafiándome a recordar. Mi móvil vibró. Una línea iluminó la pantalla. Van a homenajear a Paula en la gala de reconocimiento estatal. Mamá quiere que vayas. También es el 35º aniversario de servicio de papá. Sin saludo, sin cómo estás. Solo un mensaje frío como el parte meteorológico. Lo observé durante un largo momento antes de bloquear el móvil de nuevo. En la familia Delgado, el legado no era solo una palabra, era ley. Mi padre, Germán, había asesorado al Ministerio del Interior en materia antiterrorista. Mi madre, Rosario, era una profesora condecorada, con placas y diplomas colgados por toda la casa. Y Paula, fiscal del Estado, prodigio legal. La joya dorada de la familia. Su nombre flotaba en las conversaciones familiares como un himno. Luego estaba yo, Elena Delgado, la que ya no se mencionaba. Una vez tuve mis propios focos, empecé en justicia, ascendí rápido, luego pasé al centro. Mi expediente era intachable. Mis instintos más agudos que los de la mayoría. Pero, después del incidente en Bilbao, lo que la prensa llamó una negociación fallida con rehenes, todo cambió. Dijeron que me paralicé, que di la orden equivocada, que alguien murió por mi culpa. Mis padres nunca pidieron mi versión, no cuestionaron los titulares, no gritaron. No me reprocharon nada, simplemente dejaron de incluirme. No más llamadas. Los domingos, sin sitio en Navidad, mi calcetín desapareció de la repisa de la chimenea. Me desvanecí sin que hiciera falta decirlo, pero nunca supieron la verdadera historia. No me despidieron, no. Me degradaron. Me reasignaron, en silencio, fuera de los registros. Me incorporé a una unidad sombra que respondía directamente al ministro. Dirigí Centinela, una de las operaciones más clasificadas de nuestra inteligencia doméstica. Y la dirigí bien, pero no podía decírselo. Ni entonces ni nunca. Me puse en pie y me miré al espejo. Observé las líneas junto a mis ojos, la firmeza de mi mandíbula. La quietud de acero que había reemplazado a mi antigua sonrisa ansiosa. No me casé, no mantuve contacto. Nadie me llamaba ya Elenita, ahora era la directora Delgado. División A5. Y si la invitación significaba algo, no era por familia. Era una prueba, una puesta en escena. Miré mi reflejo y asentí. No porque necesitara demostrarles nada, sino porque necesitaba saber si ellos aún me reconocerían. El coche de alquiler serpenteaba por las calles conocidas de Zaragoza, barrios con tiendas cerradas y carteles descoloridos, intactos desde mi infancia. El acto era cerca de la Plaza de la Constitución, donde la bandera aún ondeaba como ilusiones cosidas de unidad. Llevaba una blusa oscura y pantalones lisos. Sin insignias, sin alardes, no iba a hacer espectáculo. Al acercarme al edificio,
Aún podía oír su voz, la voz de mi madre, más clara que el motor. Era 2017. Ella no sabía que yo estaba en el pasillo. Hay personas nacidas para ser recordadas, le dijo a una amiga, y otras deberían saber que no lo serán. Nunca dije nada. Me quedé allí inmóvil. Y de algún modo, ese momento resonó más fuerte que cualquier sirena que haya escuchado. Llegué justo a tiempo. Ni un minuto antes, ni un segundo después. La entrada al Salón Cívico Federal brillaba como un espejo. Una fila de autoridades pasaba por los detectores de metales. Nadie me esperaba. Nadie me miró. Yo era una sombra en un lugar al que alguna vez pertenecí. La mesa de recepción tenía un cartel con letras doradas que decía, en honor al servicio, de Clara Navarro. Y Joaquín Navarro ni una sola mención hacia mí, ni una línea por cortesía, y eso que compartíamos el mismo apellido, la misma sangre. En otro tiempo dirigí una operación cuyo éxito redefinió los protocolos nacionales de amenaza. Una operación de la que ningún civil oiría jamás. Avancé para entregar mi abrigo. El joven auxiliar logístico lo tomó con una sonrisa forzada y revisó su lista. Señorita Navarro, ¿verdad?, preguntó entrecerrando los ojos. Está en la mesa 12, la zona reservada para los invitados sin programación. Asentí. Por supuesto, la mesa 12. Colocada detrás de la máquina de café y a 2 pasos de un contenedor de reciclaje. Ya podía oír el zumbido de la cafetera express y el chapoteo del hielo derritiéndose en el bol de ponche cercano. A mi lado, una mujer que había sido monitora de Clara en un campamento de verano en Galicia y un excompañero suyo que se presentó 3 veces como si fuera la primera vez. Como si yo fuera una extraña. Y probablemente para ellos lo era. La sala se oscureció ligeramente al encenderse las luces del escenario y entonces entró ella, Clara. Vestido azul marino entallado, discretos pendientes de diamante, paso seguro. Como si hubiera ensayado cada movimiento para lograr la máxima elegancia. Se movía como si no fuera solo su noche, sino su coronación. Subió al estrado y sonrió con esa sonrisa calculada que usan los políticos. Me siento profundamente honrada de ser reconocida junto a mi padre. Quiero agradecer a mis colegas, a mis mentores y, por supuesto, a mi familia, quienes me han apoyado en cada decisión, especialmente aquellas que requerían gracia y claridad. Nadie aquí dejó que un mal juicio interrumpiera el progreso. Lo sentí como una bofetada. Esa frase, dulcemente enunciada, con neutralidad, era una cuchilla. Y apuntaba directamente a mí. No me inmuté, no pestañeé. Años de entrenamiento lo impedían. Simplemente levanté el vaso de refresco sin gas que tenía delante y bebí como si no supiera resentimiento. Cuando su discurso terminó, la sala estalló en aplausos. Vi a mi padre aplaudir un segundo más que el resto, con una expresión fija e inescrutable. Mi madre se enjugó las lágrimas con un pañuelo bordado con las iniciales de Clara. Y entonces ocurrió. Un hombre con el uniforme de gala de la Guardia Civil comenzó a abrirse paso entre la multitud, directamente hacia mi mesa. Lo reconocí. Al instante. Sergio Olmedo, uno de los míos. No lo veía desde la última sesión informativa de la Operación Centinela. Se detuvo a medio metro de mí. Cuadró los hombros y dijo con voz clara que resonó en toda la sala, directora Navarro. Serví bajo su mando. Es un honor volver a verla. El silencio fue absoluto. Las mujeres en mi mesa se quedaron, congeladas a mitad de sorbo y bocado. La cabeza de Clara se giró bruscamente hacia nosotros. La mano de mi padre se detuvo a medio aplauso. La copa de vino de mi madre se inclinó peligrosamente. Miré a Sergio. No sonreí, no me levanté. Solo sostuve su mirada y asentí ligeramente. Gracias, agente Olmedo. Él saludó. No fue exagerado, solo protocolo. Pero en ese entorno sonó más fuerte que cualquier micrófono. Y en ese instante, yo no era la decepción, ni la hija desaparecida, ni el fracaso profesional, ni la que nunca figuraba en el boletín familiar. Era la directora Navarro. Y todos tuvieron que verme ser saludada, en público. Visiblemente, inconfundiblemente, Sergio me esperaba tras el telón de terciopelo en el resplandor tenue del pasillo detrás del auditorio. El aire olía a colonia, moqueta vieja y los últimos restos de los canapés servidos. Pero su rostro destacaba entre todo, serio, sin sonrisa, ya no era el agente novato que una vez formé. Su postura lo decía todo, no se trataba de una visita de cortesía. Tenemos un problema, directora, dijo en voz baja. Ha habido un acceso no autorizado al sistema de protección de testigos. La brecha proviene de esta misma oficina de Sevilla. No se me cortó la respiración, pero el estómago se me tensó como un puño. Ese sistema era el pilar cifrado de nuestro programa federal de testigos. Sin filtraciones, sin segundas oportunidades. Si alguien había accedido, no solo estaba manipulando datos, estaba jugando con vidas.
testigos, sus familias. Agentes infiltrados en redes criminales, personas que desaparecieron bajo nuestra promesa de que nunca serían encontradas. Enséñamelo, ordené, siguiéndolo hacia un rincón seguro, cerca del área de Keating. Me entregó una tablet ya desbloqueada. Sergio había sacado los registros de acceso. Revisé las entradas. Mi dedo trazando la secuencia, marcas de tiempo, ubicación. Tokens de autenticación. La dirección IP coincidía con un dispositivo gubernamental registrado en la oficina satélite del centro de Sevilla. Entrecerré los ojos al leer la siguiente línea. Propietaria del dispositivo, Clara Navarro. Me giré lentamente hacia él. ¿Estás absolutamente seguro? Un 99%, respondió con la mandíbula tensa, pero hay más. El token usado para entrar al sistema fue uno emitido a Samuel Esteves. Ese nombre cayó como hielo en mi columna. Clara lo había elogiado en más de una entrevista, llamándolo un pilar inflexible de integridad legal. Era un fiscal federal de alto rango, con buena oratoria, de legenda y recientemente, el fiscal principal en un escándalo de malversación de fondos militares. El público lo veía como un sabueso de la verdad. Yo siempre vi algo más performativo. ¿Por qué tendría Esteves credenciales para acceder al sistema?, pregunté. Más para mí que para Sergio. Eso intento averiguar, dijo. Pero, si esto se vincula a Clara, o la están utilizando, o está mucho más implicada de lo que cree, la interrumpí. No creo que sea una infiltrada, dijo con cautela, pero alguien está usando su acceso como tapadera. Lo miré, me quedo, parpadeo. ¿Con qué pretexto? Familia, respondí con sequedad. ¿Qué piensen que he venido a recuperar una hermandad perdida? Soltó una risita seca. Técnicamente no es mentira, todavía, dije, guardando la tablet. Pero podría llegar a serlo. Nos separamos justo antes de la siguiente ronda de discursos. Me deslicé de nuevo al salón principal. El murmullo de las conversaciones se atenuó al pasar. Clara me divisó desde el otro extremo. Su mirada era afilada, inquisitiva, como si pudiera percibir que algo en mi postura había cambiado. Mi madre me interceptó cerca de la mesa, con una copa de champán en la mano. Llevaba esa expresión pulida y agradable que siempre usaba cuando estaba obligada a acercarse a la decepción. Bueno, dijo con tono ligero y fingido. Es curioso que alguien se haya acordado de que tú también hacías algo antes. Le sostuve la mirada un instante, luego sonreí suavemente. No todos se olvidan, mamá. Pasé de largo antes de que pudiera responder. El eco de su silencio, siguiéndome como humo. Pero en mi mente ya estaba conectando hilos, calculando riesgos. Ya no se trataba de redención, se trataba de exposición. Y Clara, lo supiera o no, acababa de convertirse en el epicentro de algo mucho más peligroso que la política familiar. La luz matinal se filtraba por las persianas de mi habitación de motel, rayando la moqueta gris con tonos dorados. El televisor viejo zumbaba discretamente desde su esquina. La presentadora local sonreía con demasiada intensidad para esa hora. Estaba sentada al borde de la cama, aún con la ropa de ayer, viendo cómo el rostro de Clara llenaba la pantalla. Impecable. Lista para las cámaras. Sentada en la mesa de la rueda de prensa como la recién nombrada representante de la Delegación Federal de Andalucía. Su voz firme, los tacones resonaban en la sala como un salmo de virtud cuidadosamente ensayada. Las víctimas de la negligencia institucional no merecen solo palabras, sino acciones, declaró Clara. Estamos comprometidos a recuperar la confianza. Tomé un sorbo lento del café de la pensión. Amargo, quemado, perfecto. Unos minutos después, el segmento dio paso a un montaje de entrevistas anteriores. Una en particular me hizo detenerme. Clara de nuevo, esta vez en una charla individual con un presentador de podcast madrileño, su expresión suave pero calculada. Dijo que había trabajado en la Fiscalía General del Estado, sonriendo. Pero Carmen nunca encajó en la cultura de la rendición de cuentas. No parpadeé, no lancé la taza. Ya lo había visto antes. Incluso lo guardé, no por venganza, sino para recordar. Era la misma hermanita a la que acompañaba a casa desde el colegio, cuando lloraba en mis brazos porque los niños le decían ojos de sapo. Yo era quien se enfrentaba a ellos, recibía los golpes. Le hacía sentir segura. Ahora usaba mi nombre como recurso retórico. Julián y yo nos habíamos dividido las tareas. Él se quedó rastreando grabaciones de seguridad. Yo fui al edificio del ministerio en Valencia, sin placa, sin alardes, solo mi nombre, mi pasado y un viejo favor de un ex subdelegado que me debía una botella de anís y una hoja limpia. Me registré con mis credenciales antiguas del ministerio, suficientes para causar miradas curiosas y sonrisas tensas. Pero no alarmas. Ignacio Beltrán me saludó con un apretón de manos tan firme que gritaba inseguridad. Su sonrisa demasiado pulida, sus ojos demasiado quietos.
Nos sentamos en la cafetería de la planta baja, rodeados de funcionarios, fingiendo no escuchar. Debes de ser la hermana de Clara. Dijo, habla de ti todo el tiempo. Eres casi una leyenda por aquí. Revolvía su café con círculos lentos y medidos. Es la luz de esta oficina. Corazón, integridad. Algo ingenua quizá, pero encantadora. La ingenuidad no es un cumplido en este edificio. Dije seca. Beltrán rió. Oh, directora Salas, nadie. Conserva su aureola intacta para siempre, ¿verdad? Su tono era liviano. Pero vi el brillo en sus ojos. El tipo de brillo que los hombres como él creen que ocultan bien. No respondí. Solo sorbí el café y dejé que el silencio se alargara. Al salir del edificio, mi móvil vibró. Julián mandaba algo. No te va a gustar, decía el mensaje. El archivo llegó segundos después. Un video borroso, con fecha de 3 semanas atrás. Beltrán saliendo de un aparcamiento subterráneo. Mirando alrededor como quien sabe demasiado. Desde la sombra, apareció otra figura. Alto, canoso, gabardina beige. Darío Roca. No oía ese nombre desde hacía años. Fue señalado en la Operación Laberinto como enlace logístico del Velo, una de las redes clandestinas más inalcanzables del país. Empresas pantalla, transacciones cifradas. Nexos con contratistas de defensa y asesores parlamentarios. Nunca logramos atraparlo. Desapareció en 2014. Hasta ahora. Beltrán se reunió con él. Esa sonrisa suya cejía ahí cuando cerré el vídeo. Y Clara trabajaba bajo Beltrán. Miré el horizonte urbano desde la acera, las nubes se abrían lo justo para dejar entrar algo de calor. Una cosa quedaba peligrosamente clara. Clara no solo estaba cerca de la brecha, estaba justo en su sombra. ¿Y si Darío Roca había salido de la oscuridad? Esto no era solo traición, era guerra. Me encontré con Clara en el viejo centro de instrucción. Ágila, una instalación olvidada de la Policía Nacional enterrada bajo capas de polvo y secretos oficiales. Para el público, era solo un inmueble en ruinas. Para mí, un refugio para agentes demasiado implicados para salir a la superficie. Resultaba poético traerla aquí. Un lugar nacido del silencio, ahora testigo de la verdad. Aparcó. Un coche alquilado destartalado al borde del asfalto agrietado. El viento se levantó mientras bajaba, abrochándose la americana como si eso pudiera protegerla de lo que yo iba a decir. Dudó al verme. Pero no esperé saludos. Le tendí una carpeta gruesa, sellada en un sobre de informe viejo. Este es el testigo que estás protegiendo, ¿verdad? Clara la abrió. Observé sus ojos escanear la primera página y luego ir hacia la foto clavada en la parte superior. Una imagen borrosa con fecha en Ciudad de México. 2018. Un hombre con ropa táctica, rostro descubierto, apuntando un arma. Una familia arrodillada, sangre en el suelo. Tragó saliva. ¿Es él?, pregunté en voz baja. Asintió una vez. Beltrán me dijo que era un superviviente, que escapó del cártel y tenía información clave. No es un superviviente, dije. Es un comandante, uno de los cabecillas del Velo. Ese hombre no huyó del fuego. Lo encendió. El rostro de Clara perdió el color, pero le dimos protección, acceso total. Yo autoricé su custodia. Jesús. Carmen, saqué de mi abrigo un grabador, cifrado. Pulse play. Era la voz de Beltrán, clara, engreída, calculada. Es nuestra pieza más valiosa. Dale solo lo justo para mantenerla firme. Es joven. Idealista. El sistema la digerirá antes de que entienda quién está cubriendo. El aire entre nosotras se espesó. Clara tardó en hablar. Cuando lo hizo, no fue para justificarse. Fue con un tono hueco, solo quería ayudar. Pensé que hacía lo correcto. No me hablan de. Aquí no había espacio para eso. Salvar a alguien sin preguntar quién muere por. Ello no es justicia, Clara. Ese Jera, sus labios temblaron. La misma niña que una vez consolé en sus pesadillas, ahora se quebraba bajo el peso de sus buenas intenciones. Se giró para irse, los hombros hundidos. Ya encogiéndose sobre sí misma. Espera, dije acercándome. Saqué un monitor de salud del bolsillo, de esos que venden como pulsera fitness. Lo abroché suavemente en su muñeca. ¿Qué es esto? Una precaución. Respondí. Controla constantes y ubicación. Parpadeo. ¿No confías en mí? Confío lo suficiente como para intentar que sigas viva. Más de lo que puedo decir, de quienes te rodean. Sus dedos rozaron la banda. No discutió. No se la quitó. Esa noche, mucho después de que la sombra del águila lo envolviera todo, el móvil de Clara se iluminó. Era la voz de Beltrán, entró con calma contenida. Ensayada. Sé con quién has hablado hoy. Elena Serrano lleva años arruinando carreras ajenas.
¿De verdad crees que no sacrificaría a su propia hermana para proteger lo poco que le queda? Teresa no respondió, pero apretó el teléfono con tanta fuerza que le temblaba la mano, y por primera vez desde niñas, en sus ojos no había miedo, había fuego. Mi madre me llamó 2 días antes con una voz tan suave que casi me convenció. Es hora de que nos sentemos a hablar, dijo, como una familia. No me lo tragué ni por un instante. Pero acepté porque a veces la forma más rápida de descubrir una trampa es meterse de lleno. Eligieron la casa Antigüe, nuestra vivienda de infancia en Asturias. Muebles movidos, comedor reluciente. Pero seguía oliendo a limpiador de limón y a distancia helada. Ramiro, mi padre, me saludó, con una sonrisa tan amplia como vacía. Teresa no dijo nada, solo me lanzó una mirada que duró más de lo necesario. Antes de cenar entré en mi vieja habitación. No era mía desde hacía más de una década, pero alguien se había molestado en recrearla igual. Cama, estantería y una foto mía el día que juré como agente en la Fiscalía Anticorrupción. Ahora sobre el escritorio. El marco estaba viejo, oxidado en las esquinas, pero la marca de polvo bajo el revelaba que había sido colocado hace poco como si fuera parte de un teatrillo. No me halagó. Al volver al comedor, me detuve junto al respiradero del pasillo. La voz de mi padre se colaba entrecortada. Hablaba por teléfono. Estará aquí. No quiero saber nada más después de esta noche. Lo confirmó. No fui la primera en llegar. Alguien más los había estado trabajando desde dentro. La cena fue un montaje, pollo asado, patatas gratinadas y vino tinto Montreaux que ninguno soportaba, pero siempre había en la mesa para aparentar. Hicieron charla, Ramiro habló de pesca, mi madre de misa. Teresa por una vez callaba, hasta que Ramiro carraspeó y colocó un sobre grande en el centro. Ya no tienes por qué esconderte, dijo. Sabemos lo que has hecho. Miré al sobre. Mis manos no temblaron al abrirlo. Dentro había informes internos falsificados. Versiones manipuladas de documentos reales. En ellos aparecía yo alterando datos, cambiando nombres, pintándome como una informante heroica, un relato de redención construido a costa de vidas ocultas. ¿De dónde sacaste esto?, pregunté. La voz de Teresa era más afilada que los cuchillos en la mesa. ¿Cuánto tiempo llevas siguiéndome? No te seguía, respondí. ¿Te protegía con micrófonos? ¿Con un rastreador en mi pulsera? Su voz se quebró. ¿A eso lo llamas protección? Sacó la banda sanitaria de su bolso y la lanzó sobre la mesa como si quemara. ¿Qué estás haciendo, Elena? ¿Recuperando tu reputación hundiéndome a mí? Hago lo de siempre. Dije con calma. Limpiar lo que el sistema ignora, incluyéndote. Entonces se fue la luz. Oscuridad total en el comedor. Un segundo después, la puerta principal estalló hacia adentro. El crujir de la madera y las botas sobre el suelo de mármol retumbó por la casa. Entraron 3 hombres con pasamontañas, vestidos de negro. No alzaron las armas, pero su intención era clara. Ella, dijo uno señalándome, sabe demasiado. ¿Y los demás?, preguntó otro apuntando a Teresa y mis padres. Ya no sirven. Uno se acercó. Me moví con él, dejándome caer al suelo, golpeando fuerte. Pero no sin antes presionar el dobladillo interno de mi mengue, donde estaba cosido el botón de emergencia real, mi salvaguarda. Nunca conté con que Teresa llevara el rastreador siempre. Sabía que acabaría quitándoselo, por vergüenza o por rabia. Por eso instalé una capa secundaria en mi abrigo, diseñada para enviar un pin silencioso a Arid y activar una señal geolocalizada bajo presión. Ellos no se dieron cuenta. Me alzaron bruscamente, uno me clavó algo frío en la nuca. Mi madre gritó. Mi padre alzó las manos. Teresa quedó paralizada. ¿Creías que no te encontraríamos?, gruñó el que me sostenía. Directora, Serrano, traidora. Nunca me uní a vuestra causa, escupí entre dientes. Exacto, levantó el arma. Pero fuera, el zumbido de los inhibidores de señal cesó y llegaron las sirenas. Luces tácticas atravesaron las ventanas. Mi trampa acababa de activar la suya. Pero justo antes del caos, Teresa me miró, y ya no vi a una hermana asustada. Vi a una mujer entendiendo que el verdadero campo de batalla no era Siria ni Bruselas. Era esa mesa, ese techo, ese silencio familiar que nunca preguntó por qué creía en algo, solo quien se lo dijo. Cuando Arid recibió la señal de emergencia, no pidió refuerzos. No de inmediato. Ya no se fiaba de todos en el organismo. Aprendió a las malas. Llamó a María Torres, experta en cifrados, maestra en desaparecer entre cortafuegos, y a Daniel Puente, exinfante de Marina, que no hacía preguntas. Actuaba. ¿Con qué tratamos?, preguntó María, mientras cargaban material en un todoterreno sin distintivos. Arid fue directo, con una red que nos conoce mejor que nosotros mismos. Y con una familia usada como cebo porque no saben ni lo que hay. Mientras tanto, yo estaba atada a una viga oxidada en el sótano de mis padres.
Todo había sido rápido, cinta americana, nudos militares, susurros y un arce en el que no buscaba asustar. Uno me reconoció. ¿Eres la de la Operación Centinela? Seguí tus misiones. Y desapareciste. No pestañeé, no me fui. Me seleccionaron para desaparecer. Sonrió bajo la máscara. Bien dicho, pero ya no eres invisible. No, querían matarnos. Eso sería demasiado piadoso. Su plan era meticulosa, una operación política encubierta, colocar explosivos, escenificar todo como una célula extremista nacional, nosotros eliminándonos. A nosotros mismos un manifiesto fabricado, algunos archivos manipulados y ¡pum!, nos convertiríamos en un titular de advertencia sin preguntas, sin rastro sobre nosotros. Crujieron las viejas maderas del piso. Escuché si Beatriz decía algo, pero guardaba silencio. No sabía si estaba aterrada o calculando. En cualquier caso seguía en juego, eso era crucial entonces. La voz de Raúl, distorsionada y en clave, llegó por el dispositivo oculto en el cuello de mi chaqueta. Elena, nueva información, el topo es Víctor Bravo. Casi dejo de respirar. Bravo, el mismo hombre al que una vez bloqueé su ascenso tras manipular pruebas en un caso de trata, ha estado filtrando datos, continuó Raúl. Filtró tu ubicación y fue quien entregó a tu padre esos archivos falsos de testigos. Tenía sentido, demasiado sentido. Bravo conocía. La agencia me conocía a mí y sobre todo sabía convertir la confianza en un arma. Fuera, el equipo iniciaba los últimos preparativos. La voz de Raúl volvió. 12 horas, han cableado todo, la casa entera va a explotar si no actuamos. Mirela. Pequeña luz parpadeante en el puño de mi chaqueta no era una promesa ni esperanza, era una orden. Comenzar, las 3:11. En la clase de oscuridad que se siente más antigua que la noche, el sótano olía a moho, sudor y algo más penetrante, el toque químico del explosivo plástico. Las muñecas me ardían por la fricción de las cuerdas. Sentía la respiración entrecortada de mi familia detrás. Por una vez incluso Germán estaba callado. Tal vez finalmente comprendió que no podía comprar su salida de esta. Desconecté el ruido, me centré en el silencio debajo mi pulso, mi ritmo, mi cuenta atrás. La voz de Raúl, tranquila, como siempre, llegó por el receptor subdérmico. Entramos por la entrada norte, corte de luz en 40 segundos, tendrás 90 para llegar y desactivar la carga principal. No pregunté si sobrevivirían a estas alturas, nadie tenía garantías. Ya estábamos en el filo. 40 segundos después, se cortó la luz en la oscuridad. Deslicé la hoja del talón de mi bota y trabajé las cuerdas 2 pasadas. Luego un chasquido, rodé hacia adelante, arrastrándome hasta el calentador de agua donde había ocultado un emisor térmico de respaldo. Lo usé para engañar los sensores de movimiento el tiempo suficiente para pasar el pasillo. Daniel entró por la trampilla del sótano, silencioso, eficiente, cortando las comunicaciones del velo María desde una furgoneta a 3 calles. Se conectó a los planos. 3 nodos explosivos dispuestos en forma de V. No eran cargas estándar, eran simbólicas. La marca del velo. Alcancé el primer nodo, detrás de la lavadora. Cable blanco, dijo María, pero hay una corriente cruzada. Tienes que cortar la alimentación central. No hay tiempo, dije, y usé mi mano izquierda, la que aún dolía por una fractura compuesta en Zaragoza, y corté sin explosión. Seguía viva. Me lancé al suelo justo cuando unos pasos tronaron por las escaleras. Un hombre apareció, fusil en alto. Lo había previsto. Cambié la pistola antigua de mi madre por una Glock cargada y la oculté bajo una baldosa. Disparé bajo su muslo. Cayó gritando. Me acerqué. Le arranqué la máscara. Víctor Bravo. Hola otra vez, dije. Él gruñó. Siempre creíste que eras mejor, por eso me destruiste. Te destruiste tú mismo, dije. Solo me aseguré de que no arrastrarás a nadie más. El bufón, nunca ganarás este sistema. No te quiere, no hay sitio para gente como tú. Entonces construiré uno nuevo, susurré. Volví a los explosivos. Faltaban 2 nodos. Mientras desactivaba el segundo sentí a alguien detrás. No me giré. Vas a morir por gente que nunca creyó en ti. La voz de mi padre. Seguí trabajando, no por ellos, para no convertirme en la persona que siempre creíste que era. Luego Beatriz se arrodilló a mi lado, ojos abiertos pero firmes, en su mano un pequeño control remoto. Lo tomé de Bravo antes de que me ataran. Dijo, no tienes que hacer esto sola. Fue la primera vez que no la vi como la chica que seguía mis pasos ni la mujer que intentaba escapar de ellos, sino como alguien de pie a mi lado por su propio pie. Desactivé la última carga. Las luces parpadearon sobre nosotros. La voz de Raúl. Estamos dentro, objetivos neutralizados, todo despejado. Salí al amanecer con sangre en las mangas y la respiración cortada. Raúl me esperaba en el porche. Todo bien, dijo. Miré más allá hacia él. Horizonte oscuro, las estrellas apagándose sobre una casa en ruinas. No, dije, ahora es cuando empieza de verdad. Habían pasado 10 días desde que limpiaron la casa, desactivaron las bombas y al menos algunas mentiras salieron a la luz. Entré en la sala de audiencias del Congreso, sin ilusiones ni escudo, no del tipo que se lleva puesto el pelo suelto, sin
Nudo táctico, no bajé la mirada, por primera vez en años, me mostré ante el mismo sistema que una vez intentó borrarme la placa, ante mí decía Elena Herrero, directora División 5 del CNI. No comencé con una historia de guerra ni una acusación, empecé con una pregunta dicha en voz baja, pero precisa: ¿por qué creemos que el silencio es culpabilidad? ¿Por qué dejamos que la percepción sustituya a la verdad? Dejé que las palabras flotaran como una falla a punto de abrirse, luego miré al presidente del comité de supervisión, el mismo que firmó la orden, que me quitó la autoridad años atrás, y cuando el sistema quiere enterrar a alguien, dije, no necesita un juicio. Solo un rumor, nadie se movió, nadie interrumpió, luego lo expuse todo lo que intentaron ocultar, los archivos desencriptados de María, la cadena de custodia de Raúl, la corroboración de Beatriz como segunda testigo, cada byte, cada susurro, cada entrega secreta y verificada, pero no me paré allí como víctima, no dije que me habían hecho daño, dije lo contrario, formé parte de ese sistema, les dije, me quedé callada cuando debí hablar. Comprometí principios bajo la bandera del deber, eso es culpa mía, no pedí ser reincorporada, propuse otra cosa, algo peligroso para todo burócrata presente, una reestructuración completa de la red de testigos, una transferencia de supervisión a una junta civil independiente sin lazos políticos, sin presiones electorales, solo ojos que no pestañean. Hubo resistencia, siempre la hay, pero entonces mostré el último video, venía de una microcámara en la base de una lámpara en la oficina de Bravo, borroso pero nítido su voz, su rostro y una transacción en efectivo canalizada por una empresa fantasma vinculada a la Fundación Elise, un hombre antes alabado por sus políticas de seguridad fronteriza, ahora expuesto como la lavandería financiera del velo. Lo arrestaron. En tiempo real no se resistió, solo me miró con los ojos vacíos y derrotados y dijo, esta vez ganaste tú. No respondí, no lo necesitaba, ya no ocupaba espacio en mi mente. Tras la audiencia mi madre se me acercó en el pasillo, sin disculpas, solo una frase: si tú eres lo que el sistema no pudo mirar, quizás yo también llevo demasiado tiempo con los ojos cerrados. No fue un cierre, pero fue una grieta. Mi padre no dijo nada, pero me entregó una foto, la misma de hace años, la de mi primer nombramiento en el Ministerio del Interior, esta vez el marco era nuevo y en la parte inferior grabado en latón decía Elena Herrero, nunca borrada. Salí del Congreso, sin aplausos ni focos, lo que llevaba era una nueva misión, diseñar una red de datos federales segura, esta vez no por glorias y no por los olvidados, por los que como yo fueron enterrados bajo el ruido, aún respirando la primavera. Se había vuelto cálida en un pequeño pueblo fronterizo de Aragón, ese tipo de calor que se siente merecido. Estaba de pie en un escenario improvisado, en el gimnasio de un instituto público, la luz del sol bañaba sillas plegables y pancartas descoloridas. No me presentaron como exdirectora del CNI, solo como una mujer que atravesó un sistema y entregué la verdad. Delante de mí, 130 estudiantes a punto de graduarse se removían incómodos en sus togas, con los ojos llenos de preguntas que el mundo aún no les había respondido. No llevaba ningún discurso, ni tarjetas de apoyo, solo una frase: la verdad no aplaude, no reparte medallas, pero es lo único que se gira a tu lado cuando todo lo demás desaparezca. No sé si comprendieron lo que quería decir. Tal vez lo hagan algún día. Tras la audiencia, no me quedé en Madrid. Rechacé las entrevistas, los contratos editoriales, las propuestas de documentales. Ni Netflix, ni escritores fantasmas. Me alejé del ruido que antes me había deslumbrado. En su lugar, me convertí en mentora, una guía en silencio. Trabajé con la Fundación NOS, asistí a consejos escolares. Enseñé evaluación de riesgos y ética a adolescentes que creían que la justicia solo existía en las películas. Les decía, es algo que se construye poco a poco, en soledad sí hace falta. Y una tarde, el nombre de Fionne apareció en mi bandeja de entrada. Asunto, ya no tengo miedo, había adjuntado una foto, estaba sobre un escenario en una conferencia de protección de testigos. No como ejemplo del sistema, sino como ponente, haciendo preguntas, creando estructuras, no siendo usada. Le respondí, siempre he creído en ti, pero lo importante ahora es que tú creas en ti misma. Esa noche, me senté en mi pequeño despacho en casa, sin bandera, sin interfono, en la estantería más alta. Una carpeta sellada, el expediente original del caso Vélez. No lo entregué, no por esconderlo, sino porque necesitaba recordar que la justicia no es un instante, es un proceso. Cuando alguien me pregunta a qué me dedico, solo sonrío. Antes trabajaba dentro del sistema, ahora, desde fuera, lo veo con más claridad. Ya no doy discursos, o no con frecuencia, pero a veces. Cuando el sol se esconde tras las sierras y el cielo adquiere ese azul imposible, me siento sola junto a la valla de madera del jardín. No hay aplausos, ni cámaras. Solo silencio, el mío. Y esta vez, no me asusta. A veces, lo más valiente que podemos hacer es permanecer en pie en la verdad que defendimos.
No todas las victorias hacen ruido. Algunas llegan en silencio, con dignidad, al decidir empezar de nuevo, esta vez en nuestros propios términos. Si esta historia te conmovió de alguna manera, me encantaría saberlo. Deja un comentario. Comparte lo que piensas o simplemente suscríbete para seguir en contacto. Tu voz importa más de lo que imaginas.